Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias por la vida, gracias por este privilegio que nos das de poder reunirnos acá en este momento para estudiar un poco, Señor, de algunas características tuyas, varias cosas que pides tú, Señor. Ayúdanos a poder comprender el mensaje y también poner en práctica varias cosas de tu carácter que nos hacen mucha falta a nosotros. Bendice a cada una de las personas presentes, te pido estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Gracias, Álvaro. Bueno, ha llegado el momento, lo que todos estábamos esperando. ¿Cómo actuaría Jesús si fuera psicólogo? Para eso vamos a invitar a Álvaro Ruiz. Álvaro, el tiempo es tuyo. Muchísimas gracias, Yeslea. Muy bien, primeramente, agradecerte. Vamos, este asunto, este tema es muy importantísimo, ¿no? Muchos se me preguntaban, ¿cómo actuaría Jesús si fuera un psicólogo? Y aquí hay, si no me equivoco, varios psicólogos presentes, así que le habrá llamado la atención a este tema, ¿cómo actuaría Jesús si fuera un psicólogo? Esta noche vamos a poder divagar un poco en este tema muy importante, esperando también su atención y su participación cuando sea, si hubiera la oportunidad. Entonces, vamos a buscar aquí para compartir pantalla y abrir un poco este tema. Ya, quisiera saber si me escuchan muy bien, si hay algún problema de conexión o si me escuchan bien. Sí, se escucha muy bien. Muy bien, entonces una vez pasando a este tema vamos a estudiar aquí cómo actuaría Jesús si sería un psicólogo. Va a ser un tema bastante breve por asunto del tiempo. El tiempo es oro en estos tiempos, así que vamos a hacer un tema bastante breve pero de mucha importancia. Vamos a estudiar ahora cómo actuaría Jesús si sería un psicólogo. Primeramente, para poder hablar de este asunto tenemos que ver qué es lo que hacen los psicólogos, más o menos un poco cómo es su trabajo, y para eso tenemos aquí una pequeña introducción que nos habla que ser un psicólogo no es siempre una tarea muy fácil y sencilla. Dice que esta profesión puede llegar a ser estresante, agobiante. Entre los profesionales de los psicólogos dice que es sabido que especialmente aquellos que se dedican a la terapia psicológica, los primeros que deben acudir a sesiones de terapéuticas son los propios terapeutas. Así que estos son los psicólogos. No es un trabajo así que muy fácil que digamos, ¿cierto? Muchos pueden decir, bueno, yo quiero ser psicólogo, pero no es un asunto así de tanta facilidad. Y varios que son psicólogos aquí saben que no es tan fácil ser psicólogo. Entonces, investigando un poco también de esto, podemos hablar un poco de qué hace un psicólogo, ¿cierto? Y investigando un poco de qué es lo que hace un psicólogo, yo pude ver que lo esencial que hace el psicólogo es ayuda. Y hay muchas áreas en las que puede ayudar. Por ejemplo, hablemos capaz la mayoría de problemas mentales. Si una persona cambia de trabajo, cómo poder adaptarse nuevamente a ese trabajo y no puede, va y busca un psicólogo para que lo pueda ayudar, ¿cierto? Si una persona está teniendo problemas emocionales que le están afectando mucho, va, busca un psicólogo y busca la manera de que le ayude. Entonces, en sí, un psicólogo, a pesar de las dificultades que existen, su principal trabajo es ayudar. Ser un buen psicólogo no siempre es ayuda. Siempre un psicólogo ayuda. Entonces, puede llegar a ser. Y si vamos a buscar un poco en el área de Jesús y nosotros vamos a la historia, justamente en el pasado, la historia de Jesús, nos vamos a dar cuenta de ya me han aceptado, Liz, ya me han aceptado. De que Jesús ayudó. Ya me han aceptado. Lo que no se ve, cosas no escuchan.
Muy bien, entonces, como decía, si nosotros vamos a la historia, ¿cierto?, de Jesús, nos vamos a dar cuenta que especialmente lo que Jesús vino aquí a hacer a esta tierra fue ayudar. Entonces, yo puedo encontrar una gran similitud entre un psicólogo y Jesús, a pesar de que vamos a ver ahora, ¿no?, que Jesús, igual que el psicólogo, en esta tierra fue hecho para ayudar, o vino Jesús para ayudar, el psicólogo se forma para ayudar. Entonces, es una gran similitud y muy buena similitud que hay, que los dos tuvieron esa similitud de ayudar, siempre ayudar. En varias, Jesús vino aquí y ayudó a mucha gente, ¿cierto? Entonces, vamos a seguir. Muy bien. Vamos a ver ahora la característica de un psicólogo y vamos a ver si esa característica la tenía Jesús también, ¿cierto? Dice que una de las primeras características de un psicólogo es no juzgar nunca a un paciente. Y eso tiene mucha lógica. Los psicólogos van a decir, obviamente, porque va a llegar ahí un paciente y comienza a contar sus problemas, los errores que ha cometido, y si el psicólogo comienza a juzgar, el paciente no vuelve nunca más por ahí. ¿No? Entonces, una de las primeras características que el psicólogo tiene es que no juzga a nadie, a pesar del problema que lleve, las dificultades que tenga, no importa lo que haya sido, él nunca lo juzga. Y Jesús, si nosotros vamos a la historia de Jesús, nos vamos a dar cuenta de que él tampoco lo hizo. Cierta vez fue a una mujer que había sido hallada en adulterio y que estaba lista para ser apedreada, y él en ese momento la salvó. O sea, y nos damos cuenta que él no juzgó tampoco a nadie. Otra similitud importante que tiene el psicólogo y Jesús. Jesús tampoco no juzga a la persona. La segunda, dice, sé accesible. El psicólogo siempre tiene que ser accesible a lo que, a la manera, cuando la persona va y comienza a hablar justamente de su problema, el psicólogo es accesible, ¿cierto? Escucha, busca la manera de hacerlo y es muy accesible. Y también Jesús justamente lo es, ¿cierto? Es muy accesible. Ahora, el tercero dice escuchar activamente. Y esta es una característica muy importante porque el psicólogo lo que más hace es escuchar, porque si no escucha no sabe cómo ayudar a las personas. Entonces, escucha activamente, escucha a las personas. Y Jesús también en estos tiempos lo que hace también es escuchar. Ahora por eso dice que nosotros busquemos en oración a Dios y que Él nos escucha, que Él escucha nuestro ruego cuando nosotros pedimos a Dios. Entonces, otra similitud más con el psicólogo y Jesús que escucha. La cuarta es ser autoconsciente y sincero. La sinceridad, ¿cierto? El psicólogo tiene que ser siempre sincero frente a una dificultad o frente a un problema justamente el cual se está intentando resolver. Y Jesús también lo es muy sincero. Se me viene a la mente cuando le dijo a Pedro, después de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Él fue tan sincero y le dijo lo que iba a pasar. Sinceridad por delante, ¿cierto? Similitud justamente de un psicólogo con Jesús. Vamos a seguir. La quinta, estar en continua formación. El psicólogo siempre tiene que estar en continua formación para poder ir actualizando y ayudar a más a las personas. Tal vez esta no tenga mucho que ver, ¿cierto? Con Jesús, pero la siguiente, creo que sí. Luego la sexta dice ser ético. La séptima, ser paciente. Muy bien, esta séptima es muy importante para el psicólogo también, porque si no tiene paciencia en escuchar atentamente, escuchar todo lo que el paciente le dice, no va a comprender. Y Jesús también es muy paciente con nosotros, ¿cierto? Es muy paciente y nos perdona una vez, 2 veces, 3 veces y lo sigue perdonando. Muy paciente. 8, ser empático. Y de aquí pudimos ver varias similitudes que hay entre Jesús y un psicólogo, ¿cierto? Entonces, mire, qué gran curiosidad, ¿no? Que Jesús tenga
varias cualidades de lo que tienen que tener un buen psicólogo, ¿cierto?, para llevar acá. Entonces, es un tema muy importante, ¿se dan cuenta? Aquí dice una cita, dice: en una palabra, Jesús era impecable, es decir, libre de toda imperfección y mancha moral ante Dios y los hombres. Nadie pudo sorprenderlo en mentira o falla. Por eso pudo decir: ¿quién me arguirá de pecado? Nadie pudo echarle en cara un pecado. San Pedro afirmó: no hubo pecado en él, ni engaño en su boca. En 1 de Pedro 2:22 fue afirmado eso. Entonces, es muy importante eso. Luego vamos a seguir continuando. Dice: ¿qué características podemos sacar del temperamento de Jesús a la luz del Evangelio? ¿Cierto? El temperamento, dice aquí varias partes del temperamento de Jesús. Dice que tenía un espíritu equilibrado, ¿cierto? Era fiel a su misión. Y podemos ver nosotros cuando Jesús estaba ahí pidiéndole al Padre: si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Enfrente un problema, un sufrimiento tan grande, pero él fue fiel a su misión. Luego tenía un temperamento, dice, que era espíritu realista, no idealista. También tenemos un espíritu lúcido y voluntad decidida, espíritu sincero y auténtico, y un espíritu sencillo. Luego dice, ¿cómo era Jesús? Ante su Padre, dice que era obediente, agradecido, atento, sólido, amoroso, delicado y respetuoso. Ante el hombre, siempre dice que estuvo de una u otra manera buscando, ¿cierto?, la manera de que el hombre se interese en él y buscar la manera de poder salvarlo. Y por último, ante las cosas, actuaba con amor, respeto por la naturaleza. Entonces, pasando en estos temas que vamos a dejar de compartir ahora, viendo un poco aquí lo que hemos visto ahora, ¿cierto?, este pequeño tema, cómo justamente saquemos una conclusión, ¿cierto?, de cómo yo más bien creo que el tema, desde el primer momento que nos dieron ese temario, podría decir estaba mal formulado, porque me di cuenta mientras yo estaba viendo el formulario de que Jesús ha actuado como un psicólogo, ¿cierto?, mientras estuvo en esta tierra, y lo sigue haciendo también. Así que capaz no sería cómo actuaría Jesús si fuera un psicólogo, sino el tema podría haber sido descubriendo las similitudes del psicólogo en Jesús, o las actuaciones que Jesús hizo. Porque si nosotros nos damos cuenta y comenzamos a investigar, nos damos cuenta que Jesús hizo varias acciones que el psicólogo justamente tiene que hacer o hace actualmente. Entonces fue varias características que pudimos ver ahora, las tuvo, ¿cierto?, igualmente que un psicólogo. E incluso se podría decir que, por ejemplo, se me viene a la mente cuando la mujer samaritana fue a buscar agua y Jesús le dijo: yo te voy a devolver el agua de que nunca más vas a volver a tener sed. Entonces le jugó la psicología, ¿cierto? Ella quedó sorprendida y dijo: ¿cómo? ¿Cuál es eso? ¿Cuál es esa agua? Entonces Jesús actuó de muchas maneras como psicólogo, y el psicólogo, por ejemplo, se dice que el psicólogo ya, cuando ve a una persona, lo investiga hacia algo naturalmente, no es que ella quiera analizarlo, pero lo analiza de forma natural, como mueve su mano, su forma de mover su cuerpo, cómo actúa. Entonces el psicólogo lo analiza así, de una forma natural, y Jesús también hacía eso, ¿cierto? Analizaba a las personas. Entonces podemos ver ahora que el psicólogo tiene un privilegio tan grande de aparecerse en varias cosas, ¿cierto?, al propio Jesús. No sé si alguien de los presentes acá podría aportar algo más, ¿cierto?, a este tema. Alguien de los presentes acá que podría querer ayudarnos a poder reforzar un poco más este tema, ¿cierto? ¿Alguien acá presente? No sé, Silda, Jefferson, alguien que justamente le pareció interesante y podría aportar algo más a este tema. Hola, ¿me escuchan? Sí, estamos escuchando. Hola. Muy bien.
Yo quisiera decir algo en esta noche con respecto al tema que tú estabas hablando. Primeramente, muy buenas noches a todos. Saludos, que Dios me los bendiga. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, lo escuchamos. Sí. Ok. Muy bien. Yo creo que Jesús era más que un psicólogo. ¿Por qué les digo esto? Porque normalmente los psicólogos de hoy en día son limitados, pero Jesús era más que eso. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente, es decir, ayudaba a aquellas personas que por algún problema en este mundo de pecado que vivimos, muchas veces buscan cómo arreglar ese asunto, ¿verdad? Hablando un poco allí de la psicología, es decir, interna de la persona. Entonces Jesús era mucho más que eso. Jesús, es decir, era psicólogo, pero también al mismo tiempo yo diría un médico, ¿verdad? Yo quisiera ir rápidamente con esto a la Biblia que se encuentra en San Marcos, capítulo 9, versículo 24. Aquí hay una historia interesante cuando ¿verdad? Una persona endemoniado viene a Jesús. Es interesante, antes de eso es interesante que a Jesús como que lo empiezan a ver, ya que muchas veces estos familiares de esta persona habían hecho muchos, es decir, buscando cómo arreglar el asunto de su hijo, pero nada. Pero estas personas ya como que ya se habían enterado de la fama de Jesús. Y dice ahí el versículo: inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Entonces yo creo que en esta parte Jesús siempre está viendo nuestras opciones, es decir, Jesús siempre está, es decir, solo así por sí solo no va, siempre Jesús quiere nuestro permiso. Entonces yo creo que para un psicólogo de hoy en día es eso, ¿no? Primero hay que escuchar, es decir, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué es lo que tú tienes? Y ahí empieza ahí la persona a poder hablar y hablar y hablar. Entonces, si al final dices, ¿verdad? Ok, te ayudo, muy bien, ahora entiendo tu caso, entonces te voy a ayudar. En este caso, ¿verdad? Que este joven, este muchacho, está pues endemoniado. Entonces Jesús viene allí y lo ayuda. Yo creo que Jesús, cuando le llevaban las personas hacia Jesús, Jesús curaba inmediatamente. Esa es la buena noticia que yo puedo dar. Inmediatamente, ¿verdad? Quizás nosotros como psicólogos humanos, tal vez no es así, ¿verdad? Pero gracias hoy en día a los psicólogos, también las personas hoy en día se superan. Quizás no es suficiente un sermón, quizás no es suficiente escuchar un mensaje, pero tal vez podría ser suficiente ir a escuchar a un psicólogo. Entonces, eso es lo que yo podía decir en esta noche. Y pues Jesús no solo fue un psicólogo, sino que fue un médico al mismo tiempo. Muy bien, muchísimas gracias, Saúl. Gracias por tu aportación. Sin duda es muy buena, ¿no? Sabemos que Jesús, gran similitud, incluso más que un psicólogo. Adrián, no sé si quieres hablar, veo que alzaste la manito. ¿Quieres acotar algo? Buenas noches, gracias por avisarle que tenemos 6 minutos ya. Lo que vamos a decirlo sea un poquito breve, ¿ya? Tenemos 6 minutos restantes. Adrián, adelante. Ok, muchas gracias. Voy a ser muy breve. Considerando la historia, bueno, la idea que se tiene sobre qué hubiera hecho Jesús si hubiera sido psicólogo. Respetando esa idea, creo yo que no consideramos aún a Jesús como un psicólogo, ¿no? Sino más algo, más nuestro, pues Él nos entiende nuestros sentimientos, todos esos aspectos tan complicados, porque es Jesús, está dentro de nuestro corazón. Sin embargo, el psicólogo no. El psicólogo está fuera de nosotros, que quizá no entiende nuestra manera de pensar diferente, nuestro dolor, por ejemplo, en gran medida se da en una persona o en otra. Entonces, considerando ello, recurro a la historia
cuando Jesús estaba en carne propia, cuando vino a la tierra. Entonces Jesús quizá no tiene ese conocimiento tan propio, tan profundo de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hubiera hecho? Jesús es probablemente que Jesús hubiera cumplido con aquellos criterios que usted bien lo mencionó, ¿no? Como la escucha, actuar y demás. En ese sentido, argumento también que Jesús es probable que hubiera sido una fuente de energía, de ver una vida positiva, aún considerando que esta tierra tiene muchas complejidades, el pecado, por ejemplo. Entonces, sobrellevar este aspecto tan difícil para cada uno de nosotros puede ser desalentador, pero al mismo tiempo está ahí Jesús, que nos anima, nos escucha, comprende y sobre todo pone su vida a disposición de cada uno de nosotros con la única intención de ayudarnos, más no pedir nada. Bueno, muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, Adrián. Sin duda alguna eso aporte muy importante. Ahora, Gerson, nos queda 4 minutos. Adelante. Hola. Bueno, parece que tuvo problema con su micrófono. Entonces vamos a... o con su internet, digo. Quiero agradecer justamente a todos por darse este tiempo de poder entrar a esta reunión, poder ayudarnos aquí con este tema que teníamos preparado. Espero que le haya ayudado un poco, aprendido algo, ¿cierto? Muy importante de este tema. Y me gustaría sacar a todos los que puedan prender su camarita y sacar una foto oficial de la reunión que hemos realizado. Así que todos los que puedan prender sus camaritas, por favor, para poder sacar una fotito de lo que hemos realizado ahora, ¿ya? Quiero ver ahí, Saúl ya pudo prender su camarita. ¿Alguien más? Ricarda, muy bien. Vamos a ver, alguien más. En 3 segundos toma la foto, así que vamos a ver a alguien más que quiera hacerse famoso un ratito. ¿Quién más? Ya, vamos a sacar la foto ahí. Listo, muy bien, estuvo ya. Entonces, muchísimas gracias, queridos amigos, por su tiempo, por el apoyo, por aceptar la invitación de varios que le invitaron. Así que muchísimas gracias a todos los presentes, que Dios los pueda bendecir, y vamos a terminar con una pequeña oración, ¿ya? Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tuvimos de aprender un poco más de ti, Señor, y darnos cuenta que hiciste varias similitudes a lo que era un psicólogo, pero que tú eres y siempre serás más que un psicólogo, porque nos ayudas en muchas áreas, mucho más que aquello. Entonces, danos fuerza para seguir y acercarnos cada día más a ti y poder así mejorar cada día como personas y estar contigo. Gracias por todo. Bendice a cada persona presente y a su familia. Te pido estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Entonces, este ha sido el pequeño tema que hemos tenido. Espero que les haya gustado y nos hemos esforzado lo que más se ha podido. Entonces, bendiciones. Gracias por su apoyo. Muchísimas gracias.